Ya, ahora sí. Muy buenas tardes a todos, chicos. El día de hoy vamos a dar inicio a la nueva ponencia, bueno, la última ponencia de este curso, que es una parte de lo que es diabetes mellitus en el bloque número 3 con casos clínicos integradores, a cargo en esta ocasión del doctor Jesús Blas, quien es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Es médico ocupacional, es exdirector médico del CAP 1 Hualgayoc, ha sido sexto puesto nacional en el examen ENAN en el año 2023, de igual manera primer puesto en el residentado médico en el año 2024 Norte. También ha sido ayudante de cátedra en el curso de embriología en la Universidad Nacional de Trujillo por 3 años. Es docente de JB Medic, que es un curso de ciencias básicas, en donde también tiene 8 años de experiencia de docencia y es certificado en ecografía abdominal por IPT. Doctor, si está allí, le doy el pase para que pueda iniciar. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos, chicos. Bien, primero, ante todo, las disculpas del caso, ¿ya? Las disculpas del caso porque sé que esta ponencia se ha ido reprogramando y reprogramando, bueno, con los chicos de la organización. Como saben, a veces mi agenda me impide, ¿no? A veces cumplir algunas fechas u horarios, pero siempre trato de poder apoyar, ¿no? En cuanto esté mi posibilidad. Bien, chicos, pero bueno, eso es parte de las anécdotas de este tipo de actividades. Bien, chicos, el día de hoy, según lo que se me encargó, vamos a ver un poco de casos integradores, ¿no? ¿Qué es un caso integrador, no? ¿Qué es un caso integrador? ¿Qué es un caso en realidad que debemos de apoyar? Es un caso que de preferencia, ¿ok? De preferencia sea real. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tú sepas enfrentarte a un paciente después de haber visto la teoría desde el aspecto fisiológico, fisiopatológico, diagnóstico y terapéutico, ¿no? Básicamente. Muchas veces nos complicamos y queremos, ¿cómo decirlo? Eh, Actuar como especialistas cuando todavía no lo somos, chicos. Eso es algo que yo creo que debemos de plantearnos bien. Nosotros, todos nosotros, vamos a salir como médicos generales, todos. Por lo tanto, debemos saber manejar las cosas de un médico general, todos. Luego, el destino sabrá qué cosas depara para cada uno, de repente especialidades por ahí clínicas, de repente quirúrgicas, de repente ocupacionales, no sé. Pero como médico general, todos debemos de conocer algunas cosas para el desarrollo de eso. Entonces, les presento este caso clínico, chicos, es un casito real, ¿ya? Obviamente resumido, ¿no? Pero es un casito real, ¿ya? Es un caso que me llegó hace mucho tiempo, en el 2023, más o menos, casi a finales de 2023, y que es interesante, ¿ya? Es una paciente mujer de 56 años del distrito de Vistalegre, en Cajamarca, ya chicos, en Cajamarca, por si acaso. Ahí me faltó ponerlo. Acude por dificultad para caminar, quejándose de un dolor en el pie derecho, ¿no? Niega otras molestias. Al examen físico, constantes vitales conservadas en rango de normalidad, ¿no? Está estable, llevo caminando. A la consulta externa, ojo, ¿ah? Y el examen físico regional, ¿ok? Se evidencian dos cosas importantes que a veces se nos van. Primero, es una paciente mayor, entonces se encontraba una opacidad pupilar, ¿no? Pero el reflejo fotomotor estaba presente, ¿ah? Ojo. Además, se evidencia lesión de tipo ulcerosa, como ven en la imagen, o que chicos en la región metatársica, entre el segundo y el tercer dedo del pie derecho, ¿ok? No se evidencian lesiones adyacentes, como ven en la imagen, ¿no? O la otra extremidad inferior. Y ante eso, bueno, lo que se hizo, ¿no? En el examen físico fue revisar pulsos, ¿no? Revisar pulsos, en lo cual los pulsos pedios estaban conservados, pero el pulso tibial posterior disminuido, sobre todo en el lado derecho, ¿ok? Sobre todo en el lado derecho. Bien, chicos, lo primero que haríamos, ¿qué haríamos en este caso, ¿no? En esta pacientita, ¿qué es lo primero que preguntaríamos? A ver, chicos, vamos a integrar, ¿no? ¿Qué es lo primero que debemos de saber? A ver, chicos, los leo, porque esta es la idea, ¿no? Caso integrador es eso. ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Qué cosa van a hacer ustedes con el paciente o la paciente?
Vamos, chicos, ¿qué opinan? A ver, chicos, vamos. ¿Qué le pedirían si le llega esto a su establecimiento, ¿no? Y le dicen, a ver, doctor, ¿qué tengo? ¿Qué le dirías tú? ¿O qué exámenes le pides, ¿no? Por lo menos exámenes básicos, ¿no? Ya tienes la anamnesis, el examen físico. ¿Cuál es el primer examen básico, chicos, examen de laboratorio que le debes pedir? Como, como base, ¿no? Ah, chicos, ¿qué examen de laboratorio le pides? A ver, traten de participar, chicos, para que esto sea un poco más dinámico, no sea un monólogo. La idea es que ustedes, habiendo visto todo ya, listo, hemoglobina glicosilada. Sí, ¿no? Una hemoglobina glicosilada. Está, por ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más le pedirían? ¿Qué más le pedirían, chicos? Recuerden que a un paciente nuevo, generalmente, se le tiene que pedir, digamos, varias cosas, no toda una batería, como hemograma, glucosa, función renal. Ya, eso está un poco más completo, claro, un hemograma, ¿no? Un hemograma, glucosa, ¿no? Glucosa, y me dijo función renal, ¿no? Ya, entonces hagamos que de cuenta que es urea y crea, ¿no? Creatinina. ¿Qué más le pedirías? ¿Solamente eso? Examen de orina, obvio, obvio. Un examen de orina, ¿no? Examen de orina en un diabético es muy importante, chicos. ¿No? Sospechando que va a tener diabetes, ¿no? Vale. En ese caso sabemos que va a ser diabético porque estamos en eso, ¿no? Pero un examen de orina, ¿qué más? Ustedes han visto la fisiopatología de las complicaciones de la diabetes, me imagino. Hay complicaciones microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares generalmente son por glicación, ¿no? De la parte de microvasos y de nervios. Pero las macrovasculares, ¿por qué esa? ¿Por qué son esas complicaciones? ¿Cómo se desarrollan esas complicaciones? ¿Mm? ¿Cómo se forma? Por trombosis. Ya, listo, más o menos. ¿Qué más? ¿Solamente trombosis? ¿Qué tiene que haber previamente, no? Un ateroma, ¿no? Un aterotrombo. Es la famosa aterosclerosis, ¿no? Las macrovasculares recuerden que es por aterotrombos. Y entonces, si tiene aterotrombos o se va a formar aterotrombos, ¿qué más le tengo que pedir a un paciente diabético? Pues no es que al paciente diabético le pides, uf, es la panacea, pues, ¿no? De los endocrinólogos en la privada, porque le pides uf, un montón de cosas. Perfil lipídico, ¿no? Perfil lipídico. Exacto, un perfil lipídico, ¿no? Listo. Eso es lo, digamos, lo ideal, ¿no? O sea, o por lo menos lo mínimo ideal. Pero si estás en tu cerrito, ¿no? Si es que haces servicio rural, pues estas cosas probablemente no las vas a tener, ¿ya? Algunas sí, otras tal vez no. ¿Qué puedo tener en mi cerro, doctor? Hemograma, glucosa, urea, crea, difícil, crea a veces, no siempre. Examen de orina y perfil lipídico. ¿Qué vas a tener de perfil lipídico? Colesterol total y triglicéridos. Ya, doc, con eso no hago nada. Sí, pero es lo que hay. Perfil hepático también, obviamente, ¿no? Pero recuerden esto, entonces, si yo estoy con un probable, ojo, probable o presuntivo, ¿no? Diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, no, probable, ¿no? ¿Cómo es el algoritmo diagnóstico, chicos? A ver, ¿qué le pides? ¿Qué te dice tu algoritmo diagnóstico del MINSA, ¿no? Del poderosísimo MINSA, acá en Perú. ¿Cuál es el primer examen que le pides? Por varios factores, ¿ah? No solo por temas médicos, sino por varios factores. ¿Qué le pides primero? Vamos. ¿Mm?
Recuerden, ¿qué le pide primero el MINSA? ¿Qué le pides primero? ¿Glucosa en ayunas o no? Glucosa en ayunas. ¿O no le piden eso? ¿Sí? ¿Le piden eso o no le piden eso, chicos? Glucosa en ayunas. Perfecto, ¿sí o no? Listo. Luego de eso, dependiendo de los valores, pero ¿cómo? Según el MINSA, ojo, según MINSA, los valores de diabetes o de rango de diabetes no han cambiado respecto al ADA, que es más de cuánto? 140, ¿no? No, estoy quemando, ¿ya ves? Y me diga, mayor a 125, ¿no? Mayor a 125. ¿Estamos? No, no, pero igual, o sea, no implica tanto, ¿sabes por qué? Porque acá vamos a aplicar los valores de la ADA. La ADA es a nivel internacional, ¿no? Entonces, lo normal es que sea menor de 100. Lo diferente es de 100 a cuánto, chicos? ¿Cuánto es la prediabetes? ¿De 100 a cuánto? Ojo que la ADA te pone 101, ¿no? Exacto, 101 te pone la ADA, ¿no? A 125. Pero digamos que mejor manejemos los rangos así para que sea un poco más fácil de recordar, porque los pacientes no van a venir con ese, doc, ¿y si, qué pasa si están en el límite? No, no va a pasar. Lo consideras siempre al inmediato superior, por decir de alguna forma. Ya, doc, ¿por qué es importante recordar los valores de la ADA? Porque justamente esto significa que el paciente está, en teoría, está sano, ¿no? Este que está más o menos. Y este que, bueno, ya, pues, ¿no? Es, básicamente, está complicadito. Ya, doc, hasta acá, eso como que normal, sí, esto normal. Pero estos dos, chicos, estos dos, recuerda, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer con los que te salen con pruebas alteradas? ¿Sacarles otra prueba o no? ¿Sí o no? Vamos, chicos, eso ya lo han visto no necesariamente con otro tipo de prueba, ¿ya? La ADA te dice, y en general las guías te dicen que es con dos pruebas. No te dicen que sean diferentes necesariamente. Sin embargo, se recomienda que cuando hay incertidumbre sea diferente. Por ejemplo, en este caso puede ser un test de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Un test de tolerancia oral a la glucosa o una hemoglobina glicada, ¿no? Incluso, ok, se puede repetir la glucosa en ayunas, pero no se recomienda, no se recomienda. Y acá puede ser cualquiera, lo importante es repetir un examen, ok, o bueno, realizar otro examen, un segundo complementario, ¿no? Acá sí, cuando son valores, digamos, ya mayor a 125, puede ser glucosa en ayunas, ok, glucosa en ayunas, test de tolerancia a la glucosa o hemoglobina glicada. No, pero no sería mejor con otro tipo de prueba, sería lo ideal, pero recuerda que no siempre vas a tener ese escenario, ¿no? Lo importante es que tú lo puedas entender de que tienes que pedir dos pruebas siempre y cuando, ojo, la primera te salga alterada. Si la primera te sale alterada, tú tienes que repetir una segunda prueba, que puede o no puede, digamos, ser, ¿no? La misma. Si es que tienes las posibilidades, lo cambias. Si no, caballero. Pues. Listo, Doc. ¿Y qué pasa si ahora me sale con valores diferentes? Bueno, ya está. Pues. De acá hay dos escenarios, chicos. O que, bueno, en realidad, tres. ¿No? O que el paciente, digamos, solamente haya sido una alteración, está sano, o que el paciente tenga prediabetes, ¿no? Mal llamada prediabetes, por decirlo de alguna manera, pero hoy en día ya se acepta un poco más el término, o diabetes mellitus. No, ¿cómo? Bueno, ¿qué pasa si el test de tolerancia oral a la glucosa sale alterado? ¿Mm? ¿Qué pasa si el test de tolerancia oral a la glucosa sale alterado, chicos? ¿Mm? ¿Cómo se llama eso, chicos? ¿Qué pasa si el test de tolerancia oral a la glucosa sale alterado? Diabético, pero sí.
Pero si el test de tolerancia oral a la glucosa sale normal, ahí viene el término de prediabetes. ¿Cuáles son los términos de prediabetes, Doc? Glucosa en ayunas alteradas, ¿no? Glucosa en ayunas alteradas. Pero bueno, esto tienes que recordar que lo ideal es que sea en menor de 72 horas, ¿ya? ¿Por qué te digo esto? Porque lastimosamente, pues, cuando hay dificultades por ese entorno, pues, complicado. Listo, ya hicimos el diagnóstico, le mandamos las pruebas, salió que tiene su diabetes mellitus. Listo. ¿Cómo lo diagnosticamos, Pedro? Entonces tenemos que poner diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Pregunta es, ¿con o sin complicaciones? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué le pondrías tú? ¿Con o sin complicaciones? ¿Qué le pondrías tú, chicos? Vamos. Con complicaciones, pero no con complicaciones. Listo, Doc. Pero esas complicaciones que tú estás viendo, ¿ok? ¿Van a ser micro o macrovasculares? ¿Qué opinas? Doc, es el clásico pie diabético, pero no. El clásico pie diabético. Ese pie diabético, chicos, tiene una clasificación y todo eso, pero no vamos a entrar en eso porque sería un poco extendernos. Pero lo que sí es importante recordar que las zonas entre los dedos, ¿ok? Es la zona más frecuente, eso sí tienes que recordarlo, ¿ok? Sobre todo en esta parte. En estas partes de acá son donde más se lesionan. Y lo que también tienes que recordar, y eso es en general, es que siempre tienes que ver esto, ya chicos, siempre que hagan un examen físico en un diabético, por favor, tomen los pulsos, ¿ya? Tomen los pulsos. Los pulsos son muy importantes, porque nos permite ver vascularización y todo eso. Ya, Doc, ¿qué más? Ahora, ¿qué más necesito, chicos? ¿Qué más necesito para iniciar el tratamiento? Porque tengo que iniciar tratamiento, ¿no? Vamos a poner por acá. Tratamiento. Hay dos formas. Uno, ¿cuál es el primer manejo del tratamiento? ¿Cuál es el manejo inicial, el más importante de todos? No, estamos hablando de manejo para el paciente diabético. Olvidémonos de esa herida, no sabemos si está infectada ni no. No sabemos, lo más probable es que sí, obviamente, pero no viene al caso ahorita. Lo que estamos tratando de abordar es solamente la parte de diabetes. Primer control glicémico, listo. Pero ¿cuál es el manejo inicial, chicos? El que es más importante de todos. Porque a veces nos bloqueamos, no, hay que darle insulina, no, hay que darle metformina, hay que darle glifosinas, GLP-1, con eso va a bajar de peso. ¿No? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer, chicos? Y es lo más complicado, lo más importante, pero lo más complicado. ¿Mm? Recuerden, chicos, lo más complicado, pero es lo más importante, es cambios de estilo de vida. Aunque no lo crean, esto es lo más importante. Cambios en el estilo de vida. ¿Y eso qué conlleva? Educación del paciente. Hay que educar al paciente. Hay que enseñarle cómo se tiene que cuidar, por qué se tiene que cuidar y para qué se está cuidando, pues, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Por qué? Porque si no se cuida, se va a generar esas heridas. ¿Y para qué? Para evitar que se complique más. Esos cambios de estilo de vida van a ayudar mucho, uno, en el control de glucosa, créeme, es lo más importante, y dos, sobre todo para evitar, ¿ok? Evitar que el medicamento, pues, sea una bala de salva, pues, ¿no? Porque si yo le doy medicamentos, lo intoxico de medicamentos, pero la paciente o el paciente se sigue llenando de azúcar, pues
obviamente no va a haber ningún avance, ¿ok? Ningún avance. ¿Estamos? ¿Queda claro eso, chicos? Cambios en el estilo de vida. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. A veces nos bloqueamos como médicos, como estudiantes, ¿no? A veces pensamos, no, hay que darle de tal cosa. Pero lo más importante es cambios en el estilo de vida. Es lo que más va a repercutir en el paciente a largo plazo, que es lo ideal. ¿Estamos? Listo, doc. Ya. Ahora sí, vamos al tratamiento farmacológico, ¿no? Farmacológico. Listo. Si yo inicio tratamiento por vía oral, ¿cuál es el medicamento de inicio, chicos? ¿Cuál es el medicamento que se recomienda de inicio? ¿Cuál es el medicamento que se recomienda de inicio, chicos? ¿Mm? Vamos, chicos, ¿cuál es el medicamento antidiabético de primera línea que se recomienda en casi todos los pacientes? ¿Mm? Vamos, chicos, no es metformina, ¿sí o no? Metformina. Supone que ya han llevado los cursos, chicos. Vamos, metformina, ¿no? ¿Por qué la metformina, Doc? Porque la metformina, ¿ok? Te ayuda en varias cosas. Primero, te ayuda con el control de peso y lo más importante es que te disminuye, ¿ok? O reduce la resistencia a la insulina, que es uno de los principales, o bueno, la principal fisiopatología de la diabetes tipo 2, ¿ok? Esta metformina puede ir agregado o solo de otro medicamento, ¿ok? El otro medicamento así va a depender de qué, de si el paciente es un paciente renal, porque no le puedes dar, pues, sulfonilureas, ¿no? También, obviamente, si es que es cardiovascular. ¿Por qué? Porque si es cardiovascular tampoco le puedes dar sulfonilureas, pero le puedes dar glifosinas, etc., etc. Ahora, también influye tu contexto, pues, doc, si no tengo nada más, no le vas a dar nada más. Pero si ya no aplica, le tienes que dar el intramuscular, pues, ¿no? Que es básicamente la metformina, ¿no? O el subcutáneo, como quieras dar, subcutáneo, que básicamente es la insulina. A ver, dime tú cuáles son los criterios para dar insulina o iniciar la insulina, chicos. ¿Cuáles son los criterios para iniciar la insulina en un paciente? Vamos, esa es parte de su integración, pues, chicos. Esa es parte de la integración. ¿Mm? ¿Cuáles son los criterios para iniciar insulina, chicos? Vamos, eso ya probablemente ya lo han visto. No es simplemente, ya ven, a revisar todo, ¿no? De memoria hay que tener... ¿Es fácil manejar a un paciente en consultorio externo? Sí, en general. A menos lo básico, sí, chicos. Primero, que la glucosa sea mayor a 300. Listo. ¿No? Si el paciente está con glucosa mayor a 300, caballero, insulina. Incluso, bueno, eso generalmente llegan en crisis, ¿no? Que esté en estado catabólico, que esté catabólico, es decir, ya se esté así consumiendo. Otro, que la hemoglobina glicada esté en más de 10, pero no. Mayor o igual a 10, ya, tienes que darle nomás, ¿no? Y el estado catabólico, por si acaso, lo puedes ver con las famosas 4Ps, ¿no? ¿Cuáles son las 4Ps, chicos? A eso me tienen que responderme, ¿no? ¿Cuáles son las 4Ps? Polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso, exacto, pérdida de peso involuntaria y marcada, ¿no? Exacto. Esos son los criterios para iniciar insulina. En el caso de mi paciente,
no le indicamos insulina. ¿Por qué? Porque no tenía criterios, era una paciente que recién estaba debutando. Entonces, cuando le hicimos la glucosa, estaba creo que en 200, creo, 200, 230, creo, ¿no? Y no estaba bajando de peso. El motivo por el que llegó fue por la herida, ¿no? Obviamente la herida se trató como cualquier herida, ¿no? Su lavado, su debridación adecuada, ¿no? Su debridación, su curación, y los citábamos regularmente, pero lo más importante para que esa herida se recupere era el control glicémico, porque no servía de nada que yo haga lo que quiera con la herida si no controlo la glicemia. Estamos. ¿Con qué lo manejamos esta pacientita que era una paciente ya mayorcita? Con metformina, nada más. ¿Por qué? Porque no teníamos otra cosa tampoco, pero la manejamos con metformina. Además que como son personas mayores, añosas, a veces se olvidan un poco el horario del medicamento. Claro que eso, que si tú le das mucho medicamento, lo puede tomar mal y te puede llegar a una complicación de lo contrario de la diabetes. ¿Cuál era la diabetes? La elevación de la glucosa. ¿Cuál es la complicación que se te puede presentar? Y créeme, es peligrosísima. Cuando baja la glucosa, ¿cómo se llama, chicos? La hipoglicemia. ¿Menos de cuánto para que sea rango de hipoglicemia? ¿Cuánto tiene que estar para que sea hipoglicemia? Médico de menos de 70, exacto. Pero te vas a dar cuenta en la práctica, ¿ok? En la práctica clínica, que ese valor es muy teórico. ¿Por qué te digo que teórico? Porque hay pacientes diabéticos que su glucosa está tan regulada arriba que ya se han acostumbrado a glucosas altas. Entonces, cuando baja a 100, mira, cuando ya bajan a 100, el paciente ya empieza a presentar clínica de hipoglicemia, temblor, somnolencia, todo ese tipo de cosas. No, pero no está en rango. Es que no está en rango, pero recuerda que ese paciente se ha acostumbrado a un basal crónico elevado. Entonces, bajarlo de golpe es peligrosísimo. Tú tienes que ir bajando justamente poco a poco esa glucosa. ¿Y cómo logras eso? Con la educación del paciente, con los cambios de estilo de vida, poco a poco ese paciente va a ir regulándose. Por eso que muchos pacientes, cuando le indicas de frente insulina, se van al otro lado y cae su glucosa. Y eso obviamente va a ser todo un problema, pues, ¿no? ¿Cómo manejarías una glucosa baja? A ver, ¿qué le darías? Pero no en tu hospital, ¿no? En tu hospital tienes todo. ¿Qué le darías en tu cerrito? ¿Qué le darías en tu cerrito? Regla de 15. ¿A qué te refieres con la regla de 15, Johnny? ¿A qué se refiere con la regla de 15? Que está bien, es una regla importante. En realidad, ¿cómo lo manejamos? Pues, mira, 15 carbohidratos rápidos, minutos y volver a medir glucosa. Exactamente. Pero lo que se ha visto que funciona bastante bien, chicos, esto es para la parte. Un jugo, cualquier jugo, ¿ya? De cualquier marca, o una bebida carbonatada. Lo que acá en Latinoamérica se conoce como cola o gaseosa, ¿no? Esa vaina, créeme, lo subes al paciente. ¿Por qué? Porque te va a salvar de esos contratiempos que suelen ser, digamos, muy de rural, pues, ¿no? Como te digo, no es que quisiéramos no tener los medicamentos, pero si no hay, caballero, pues, ¿no? Eso es para un consulta externo, chicos. Y ¿qué harías, ah? A ver, eso ya de un poquito más de hospital.
¿Qué piensas que es esto? Mira, es un paciente de 45 años, 80 kilos, mide unos 70, IMC en sobrepeso, portador de dislipidemias, sin antecedentes, inicia cuadro cresar por polidixia, poliuria, cansancio y calambres. Al mes evoluciona el servicio de urgencia. Examen físico destacan piel y mucosas secas, acantosis, normotenso, pérdida de 8 kilos de peso. Se realizaron exámenes que se muestran en pantalla. Al ingreso tiene esto. Mira su glucosa, 600. Su pH, 732. Bicarbonato en 20. Y bueno, todo lo demás que vemos ahí. Glucosuria y cetonuria, mira, presentes. ¿Qué tiene este pacientito, chicos? ¿Qué tiene este pacientito? ¿Mm? ¿Qué tiene este pacientito, chicos? Vamos. Recuerden que este paciente tiene una complicación aguda. A ver, les menciono, ¿no? Las complicaciones, chicos, las complicaciones de los diabéticos se dividen en dos grupos, ¿ok? En dos grupos. Los crónicos, que son los que clásicamente ya se ha mencionado, que pueden ser los micro o los macro, ¿no? Macrovasculares. Los microvasculares, pues tenemos la retinopatía, la nefropatía y todos ellos, ¿no? Y la neuropatía, obviamente. En lo macrovascular tenemos los ataques isquémicos, ¿ok? El pie diabético, ¿ok? El pie diabético y la enfermedad arterial que viene con la enfermedad arterial periférica, ¿no? Bueno, listo. En las agudas, chicos, en las agudas, como vamos a verlo, tienes dos tipos. Tenemos la hipoglicemia, ¿ok? La hipoglicemia, que ya hemos mencionado que es menor a 70, ¿ok? Y tenemos las hiperglicemias, las hiperglicemias. Dentro de las hiperglicemias tenemos dos escenarios. Tenemos la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, pues, ¿no? El estado hiperosmolar. Ya. Estos dos son los que sueles presentar más. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la glucosa que te piden para la cetoacidosis es más de 200 hoy en día. La de estado hiperosmolar, más de 600. ¿Ok? Obviamente acá el pH tiene que estar menos de 7.35, 7.4, pues, ¿no? Acá el pH puede estar normal. ¿Por qué? Porque si no, no sería cetoacidosis, no sería acidosis. ¿Ok? Y aquí hay una caída, sobre todo, ¿de quién? Del bicarbonato. Acá, ¿no? Lo que sí va a resaltar más acá es que hay una mayor deshidratación. ¿Ok? Y obviamente cuerpos cetónicos en este caso. En sangre y en orina, ¿no? Cuerpos cetónicos. ¿Estamos? Listo. Entonces, bajo ese criterio, chicos, bajo esos criterios que le hemos armado hacia algo rápido, ¿en cuál entraría tu paciente? ¿Mm? ¿En cuál entraría tu paciente? ¿Seguro? ¿Seguro? Cetoacidosis, pues, ¿no? ¿Por qué, Doc? Porque cumple más con la cetoacidosis por esto, pues mira, tiene el pH, tiene más de 200, sí, Doc. ¿Tiene bicarbonato caído? También. Y tiene cetonuria. No, pero está deshidratado y está más de 600, sí, no te olvides que el pH es uno de los marcadores importantes junto con los cuerpos cetónicos, ¿no? Este es importante. ¿Cumple con más de 200? Sí. ¿Pueden estar mezclados los dos? Sí. Pero obviamente no es tan, pues, eh, digamos, ¿cómo decirlo?
¿Cómo te explico? Tan rígidos los criterios para poder marcarlos. Listo. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer, chicos? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer en un paciente con estas características? Vamos, chicos, ¿qué le darían? ¿Qué es lo primero que hacen? Recuerden que lo primero que se tiene que hacer, ¿qué es, chicos? Vamos, vamos, chicos. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer en un paciente con una crisis hiperglicémica? Lo primero que tienes que hacer en un paciente es hidratarlo con cloruro de sodio, ¿no? Con cloruro de sodio. ¿Estamos? Eso es tu chamba tuya como médico general. Tú como médico general encuentras eso y lo primero que tienes que hacer es hidratar. 1 litro de cloruro y trasladar a un hospital donde puedan manejarlo. ¿Por qué tienes que hacer eso, Doc? Porque el segundo paso es insulina. Pero para tú poner insulina en un paciente con estas características tienes que medir potasio. Y a ver, yo te pregunto, ¿no? En tu, ojo, acá sin laboratorio, ¿ah? En tu cerrito, ¿vas a poder medir potasio? Si a veces en los hospitales no hay para marcar potasio porque se acaban los reactivos, imagínate a veces en el rural. Entonces, eh, ¿Mm? Entonces, a eso vamos, ¿no? Tienes que hidratar y trasladar. ¿Ok, chicos? Bien, dudas, preguntas, chicos. Son casos clínicos reales, ¿ah? Son casos clínicos reales, por si acaso. No son casos clínicos así inventados, no. Son casos clínicos reales. Y lo que he tratado es ponerles uno de consultorio, ¿no? El clásico, que así te suelen llegar los diabéticos, ¿ah? Y el otro es el que te suele llegar a la emergencia, digamos, pero en una zona no tan... mm, no tan acomodada, ¿no? En la cual no tienes todo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es recordar rápidamente algunas características y en base a eso vamos a poder ver que cumples con eso. ¿Cómo sé, doctor, que está en una crisis hiperglicémica? Por esto, poliduxia, poliuria, cansancio, calambres, mucosas secas y pérdida de peso, ¿no? Está perdiendo peso. Eso es importante. Bien, chicos, dudas, preguntas. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, chicos? Entonces, consejos para que no sufran, digamos, más de lo que deberían, ¿no? Primero, recuerden eso, chicos. Recuerden que todos vamos a ser médicos generales. Eso es lo que tienen que manejar ustedes como médico general. A veces, como les digo, nos bloqueamos como alumnos y queremos, no, que hay que estudiar esto, que lo otro. Sí, o sea, está bien porque es importante conocerlo, pero recuerden que no todos van a manejar estos pacientes porque no todos van a hacer la misma especialidad, si es que la hacen. De repente no la hacen, que está bien también, tienen otro camino. Pero como médico general sí hay que conocer lo básico, elemental, para poder atender, mantener y sostener a mi paciente hasta que llegue en donde lo puedan manejar de manera más apropiada. ¿Estamos? Ese es el criterio que yo siempre les recomiendo. Y para eso ya es otro cantar, ¿no? Bueno, listo, chicos. Si no hay dudas, no hay preguntas, por mi parte era esto. Lastimosamente
se tuvo que aplazar demasiado por X y motivos, pero bueno, se cumplió y eso es lo importante. Los casos, chicos, es importante que entiendan que son integrar lo que ustedes han estudiado previamente a lo que obviamente pasa en la vida real, ¿no? Que es un poquito de esto. Bien, chicos, ¿dudas, preguntas? Bien, chicos. Entonces, por mi parte, eso sería todo. A ver, no sé, ¿me confirman? Bueno, chicos, si no hay ninguna duda adicional, con eso estaríamos finalizando. Agradecemos a todos por su participación el día de hoy, también nuevamente al doctor por esta excelente experiencia que nos ha brindado. Y con esta sesión estaremos finalizando el curso nacional de abordaje integral de problemas prioritarios en la salud pública. Con esta sesión también que esperamos contribuya a parte de su formación. No se vayan porque ahorita voy a enviar el post de la sesión del día de hoy y con eso estaremos finalizando la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos e igualmente muy buenas.